Bien, estimado amigo que nos está visitando en esta mañana. En este momento el Señor tiene un mensaje para ti y te pedimos que nos puedas acompañar en la lectura en una Biblia física o digital en el libro según San Lucas, capítulo 8. Libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 40. Dice así la palabra del Señor en San Lucas capítulo 8 versículo 40. Cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo. 45. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: No temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Que el Señor bendiga su palabra. En esta En estos versículos que acabamos de leer, encontramos personas, una mujer que tenía un flujo de sangre, un dolor que ya tenía desde hacia 12 años, y que en el momento que tocó un pedazo, tocó el borde de su manto por detrás, al instante se detuvo el flujo. Querido amigo, nosotros por la desobediencia de Adán somos pecadores y necesitamos, y la paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos estar en una cruz crucificados, no merecíamos tener esta vida que tenemos, pero Dios en su gran amor mandó a su Hijo, al unigénito, para que nos pueda salvar. Y esto lo podemos
en uno de los versículos más conocidos mundialmente, en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este momento, querido amigo, quiero que puedas notar cómo se encontraba la mujer. La mujer estaba con dolores y seguramente cada uno que no recibió al Señor no tendrá los mismos dolores que la mujer, pero sí está amarrado al pecado, está amarrado al vicio, a las influencias del alcohol, de sustancias controladas, a la lujuria, al dinero, a la avaricia, que esos son momentos de felicidad que no satisfacen al 100% lo que tú necesitas. Venid a mí todos los que están cansados, que yo os haré descansar, dice la palabra. En este momento, en el versículo 4, cuando la mujer se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, al instante se detuvo el flujo de su sangre. El Señor no está esperando que tú, querido amigo, puedas dejar esos vicios, que puedas mejorar tu vida para entrar en Él. Él quiere que aceptes el regalo de salvación. Ese regalo que nos dio cuando Él vino a morir por todos nuestros pecados, que tú lo puedas aceptar. En segunda de Pedro capítulo 3 tenemos el versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En estos últimos tiempos, querido amigo, están saliendo muchas noticias sobre pastores que venden lugares en el cielo. En muchos lugares te obligan incluso a donar, a recibir o hasta regalar tus bienes para que puedas ser salvo. Pero aquí, querido amigo, lo que Jesús quiere es que solo creas en Él. En Hechos capítulo 16, encontramos otros versículos de un carcelero, que un carcelero tenía que cuidar a varios prisioneros y si uno se escapaba, el carcelero moría. En su cárcel ocurrió un terremoto, un gran terremoto, y las puertas se abrieron, y él, cuando fue a buscar a todos los prisioneros, los encontró ahí. Ninguno se había ido. Versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, esto se los dijo a Pablo y Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es que no necesitamos nada más para ser salvos, no necesitamos mejorar nuestras vidas, no necesitamos ser santos, porque el Señor no vino para los justos, sino para los injustos, ya que el enfermo es el que necesita un médico y no el sano. En Romanos en Romanos capítulo 5 encontramos cómo cómo el pecado entró al mundo. Versículo 12, capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde el momento que nosotros nacemos, desde el momento que nosotros estamos en el vientre de nuestras madres, somos pecadores y necesitamos
merecemos la muerte. Y muchas veces nosotros como personas tenemos planeado toda nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer a los 15 años? ¿Qué vamos a hacer a los 30 años? ¿Qué vamos a hacer a los 40? Que queremos primero nuestro auto para ir al local, que queremos primero nuestra casa para poder servir al Señor. Y tenemos tantos planes que nos olvidamos de lo más importante. ¿Qué vamos a hacer después de la muerte? Y es que la muerte es algo inevitable, querido amigo. Nos enseñan desde el colegio, desde que uno nace, crece, se reproduce y al final muere. Y muchas veces pensamos que la muerte se acaba ahí la vida, pero es algo que no sucede así, querido amigo. Después de la muerte tenemos un juicio. O bien estamos al lado de nuestro Señor, o bien en el lago de fuego. Y esa es la verdad, querido amigo, que el Señor quiere que escuches. En el versículo 45 el Señor pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? Y estando entre tanta gente, todos le habían tocado algo, ya sea una parte de su vestido, su cabello, sus pies, cualquier parte, pero una persona le tocó y en el versículo 46 dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Querido amigo, cuando usted acepte al Señor, al instante, no se va a dar una eternidad, al instante el Señor le va a dar esa paz que tanto busca en otros objetos, en otras circunstancias. Y usted se estará preguntando, pero si el Señor es todopoderoso, ¿por qué no simplemente me salva? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, encontramos un versículo muy hermoso. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere que puedas reconocer que eres pecador, querido amigo. Él espera que tú creas en tu corazón que Él vino a morir por tus pecados. Y el segundo personaje que tenemos en estos versículos es la hija de un varón llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga. Y entre tanto que Jesús había preguntado quién le había tocado y la mujer explicó que fue ella, vienen guardias y vino uno de casa del principal de la sinagoga, versículo 49, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero ¿qué es lo que le dice Jesús? No temas, cree solamente y serás salvo. No le pidió nada más a ese principal que simplemente crea y será salvo. Y a la muchacha, a la mujer que tenía ya 12 años con ese flujo, le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Muchas veces, querido amigo, podemos encontrar a personas que necesitan o que nos indican que necesitamos más que solo creer, que necesitamos hechos, pero eso no es verdad, querido amigo. La salvación es un regalo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Mas qué dice cerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Y es simplemente, querido amigo, creer en el Señor, que Él vino y murió por tus pecados. No necesitas nada más, no necesitas mejorar tu vida, porque con nuestras fuerzas, estas fuerzas humanas, no podemos combatir el pecado de este mundo, si no es con Cristo Jesús. Y más adelante en el versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No te sientas mal si crees en el Señor Jesucristo, porque la palabra que dice aquí, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Querido amigo, tú tienes la decisión final de aceptar al Señor Jesucristo y, y vivir una vida eterna o morir en el lago de fuego. Que el Señor bendiga su palabra.